Mis padres me dijeron que no necesitaba herencia, pero cuando monté mi empresa, ellos fueron quienes me necesitaron. Crecí en una familia donde la palabra justicia era solo una idea abstracta que nunca se aplicó a mí. Desde que tuve uso de razón, entendí que mi presencia en aquel hogar era un mero accidente, una circunstancia que mis padres toleraban más por obligación que por deseo. No importaba cuán bien me portara, cuán alto fueran mis logros académicos o cuánto esfuerzo pusiera en demostrar mi valía. Todo lo que hacía era reducido a un simple bien o, peor aún, ignorado por completo. En contraste, mi hermano menor, el verdadero heredero del afecto y los recursos familiares, era tratado como si fuera la reencarnación de algún rey antiguo al que todos debían rendir pleitesía. Nunca hubo dudas de quién era el favorito. Desde pequeño, mi hermano recibió todo lo que yo nunca tuve: atención, dinero, oportunidades y, lo más importante, la certeza de que siempre tendría un respaldo sin importar lo que hiciera. Recuerdo con claridad el día en que mi padre anunció, con total normalidad, que la casa en la que crecimos sería para él. No fue una conversación ni una negociación, solo un decreto impuesto sin la menor consideración hacia mí. Dijo, con su tono severo de siempre, que las mujeres como yo no necesitaban propiedades, que debía casarme bien o, en su defecto, trabajar para conseguir mi propio techo. En cambio, mi hermano, como el varón de la familia, debía asegurarse de perpetuar el apellido y continuar con el legado de mis padres. Aunque este supuesto legado no fuera más que una excusa para justificar sus favoritismos. No fue el único momento en que dejaron en claro su postura. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, supe que no contaría con el mismo apoyo que recibió mi hermano. Él eligió una institución privada costosa, donde estudió algo que jamás le apasionó y que, eventualmente, abandonó sin demasiadas consecuencias. Yo, en cambio, tuve que recurrir a becas, préstamos y empleos mal pagados para costear mi educación. Cada vez que les pedía ayuda, la respuesta era la misma: ¿eres lista? ¿No la necesitas? O, peor aún, las mujeres como tú deben aprender a ser independientes. En cambio, cuando mi hermano tuvo problemas financieros en su vida universitaria, mis padres no dudaron en vender una propiedad para cubrir sus deudas, asegurándose de que nunca tuviera que enfrentar dificultades. A lo largo de los años, vi con claridad la diferencia en el trato, pero nunca me permití quebrarme. Si algo me enseñaron esos desplantes, fue a valerme por mí misma. Aprendí a trabajar el doble, a no esperar nada de nadie y a trazar mi propio camino sin mirar atrás. Cada vez que veía a mi hermano despilfarrar su dinero en caprichos mientras mis padres lo defendían, mientras yo debía deslomarme para sobrevivir, mi resentimiento crecía un poco más. No obstante, me obligué a guardarlo, a convertirlo en una llama silenciosa que me impulsaba en cada paso. Después de años de sacrificio, logré lo que nadie esperaba de mí: me gradué con honores, encontré un empleo bien remunerado y, con el tiempo, creé mi propia empresa. No fue sencillo, ni rápido, pero cada pequeño logro que obtenía era una prueba de que podía hacerlo sin ayuda, de que su abandono no me había quebrado, sino fortalecido. Mientras mi hermano fracasaba en cada negocio improvisado que intentaba y mis padres seguían sacando dinero de donde fuera para rescatarlo, yo crecía. Mi empresa pasó de ser un proyecto modesto a convertirse en una compañía rentable, lo suficientemente exitosa como para atraer miradas y hacer que mi nombre empezara a resonar. Lo que jamás imaginé fue que, un día, serían ellos quienes necesitarían de mí. Que aquellos mismos padres que me habían dado la espalda cuando más los necesité, vendrían buscando un salvavidas. Que la misma herencia de la que me excluyeron sin titubear, terminaría en mis manos por una ironía del destino. Actualización 1. El tiempo pasó, y con él, la distancia entre mi familia y yo se hizo más grande. Mi empresa, que en un principio había comenzado como una pequeña oficina con apenas unos cuantos clientes, creció exponencialmente. No fue algo que ocurriera de la noche a la mañana, fueron años de desvelos, de tomar decisiones arriesgadas, de reinvertir cada centavo en el negocio. De aprender a negociar con tiburones que esperaban el menor indicio de debilidad para devorarme entera. Pero no les di esa satisfacción. Me convertí en alguien que sabía moverse en ese mundo, alguien que podía sentarse en una sala llena de inversionistas y no solo mantener el control de la conversación, sino salir de allí con la mejor parte del trato. Con el crecimiento de mi empresa, también llegó un cambio en mi estilo de vida. No fue inmediato, pero con el tiempo,
Pasé de vivir en un pequeño apartamento a mudarme a una propiedad más grande y cómoda, a permitirme lujos que antes solo podía imaginar. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia no fue el dinero, sino el reconocimiento. Mi nombre empezó a aparecer en medios especializados, en listas de empresarios emergentes, en eventos donde se reunían personas influyentes. Fue entonces cuando mis padres, que durante años me trataron como una sombra sin importancia, empezaron a notar mi existencia de nuevo. No ocurrió de un solo golpe, sino de manera paulatina. Primero fueron llamadas esporádicas, mensajes sin demasiada intención, pequeñas excusas para intentar entablar conversaciones. Mi madre me enviaba fotografías de la casa familiar, como si quisiera recordarme de dónde venía, como si eso aún significara algo para mí. Mi padre, en cambio, adoptó un tono más formal, como si hablara con una conocida a la que intentaba mantener en buenos términos. No fue difícil notar que detrás de esa repentina preocupación por mi vida había algo más. Algo que aún no estaban listos para decirme, pero que sin duda se estaba gestando. La confirmación llegó una tarde, en el momento más inesperado. Estaba en mi oficina revisando informes financieros cuando mi teléfono sonó. Al ver el nombre de mi madre en la pantalla, no sentí ningún impulso de contestar. Habían pasado años desde la última vez que hablamos más allá de respuestas cortas y educadas. Sin embargo, un instinto interno me hizo atender. No fue difícil notar el tono en su voz, una mezcla de urgencia y una dulzura forzada que jamás le había escuchado antes. Me dijo que necesitaban verme, que era importante, que debía ir a la casa lo antes posible porque había algo de lo que debíamos hablar en persona. Supe en ese momento que algo andaba mal. No porque me preocupara su bienestar, sino porque nunca en la vida mis padres habían mostrado una necesidad real de verme. Siempre fui yo quien buscó su aprobación, quien intentó sin éxito formar parte de esa familia en términos equitativos. Que ahora, después de tantos años, fueran ellos quienes pedían un encuentro me resultaba demasiado sospechoso. Pero no mostré mi desconfianza. Con voz tranquila, le dije que pasaría cuando tuviera tiempo, dejando claro que mi agenda no giraba en torno a ellos. Cuando llegué a la casa familiar, la sensación fue extraña. A pesar del tiempo, todo seguía igual. Los mismos muebles, las mismas fotografías enmarcadas donde mi hermano aparecía en cada imagen importante, como si yo nunca hubiera existido. La casa aún tenía ese olor a antigüedad, a recuerdos encapsulados en un lugar que se había negado a evolucionar. Lo que sí había cambiado era la expresión de mis padres. Sus rostros estaban marcados por una tensión que antes no conocía en ellos, una especie de preocupación mal disimulada. Mi madre intentó recibirme con calidez, preguntándome si quería un café, si tenía hambre, como si alguna vez en la vida se hubiera preocupado por esos detalles. Mi padre, en cambio, no tardó en ir al grano. Con una voz que intentó sonar casual, pero que no logró ocultar su inquietud, dijo que la familia estaba atravesando momentos difíciles, que las cosas no eran como antes, que el dinero ya no fluía con la misma facilidad. Y entonces soltó lo que realmente importaba. Estaban considerando vender la casa, pero no querían que terminara en manos de extraños. Pensaron, según sus palabras, que tal vez yo podría comprarla. Fue un momento casi surrealista. La misma casa que me habían dejado en claro que nunca sería mía, el mismo hogar del que fui excluida sin el menor remordimiento, ahora era una carga que querían transferirme. No pude evitar sentir una punzada de ironía al escucharlo. Durante toda mi vida me repitieron que no necesitaba herencia, que yo debía hacer mi propio camino, que mi independencia era mi responsabilidad. Pero ahora que su preciada casa ya no les servía, esperaban que fuera yo quien la rescatara. Contuve la risa. No porque me pareciera gracioso, sino porque en ese momento entendí que mi oportunidad había llegado. Me tomé mi tiempo para responder, fingí interés, les pregunté por qué no le pedían ayuda a mi hermano. La incomodidad en sus rostros fue inmediata. Mi madre intentó suavizar la situación, diciendo que él tenía problemas económicos, que su último negocio no había resultado como esperaban, que las cosas no habían salido bien. Mi padre, en cambio, dejó caer la verdad con más dureza. Mi hermano estaba en deuda con ellos, les debía más dinero del que podían permitirse perder, y la situación ya era insostenible. No pude evitar sentir una satisfacción oscura al escuchar aquello. Años atrás,
Cuando yo pedía ayuda y me cerraban la puerta en la cara, jamás imaginé que llegaría el día en que serían ellos quienes necesitarían de mí. No obstante, no mostré nada en mi rostro. Con una calma estudiada, les dije que lo pensaría, que necesitaba revisar mis finanzas antes de tomar una decisión. Sabía que esperaban que aceptara de inmediato, que saltara a su rescate como tantas veces lo hice en mi infancia cuando ansiaba su aprobación. Pero ya no era aquella niña. Mientras salía de la casa, con sus miradas expectantes clavadas en mi espalda, supe que este solo era el principio. Actualización 2. Había dejado pasar algunas semanas desde la última conversación con mis padres. No porque necesitara tiempo para considerar su propuesta, sino porque quería que sintieran la presión de la espera, que entendieran, aunque fuera por un instante, lo que significaba depender de la decisión de alguien más sin tener el control de la situación. Durante años, ellos fueron quienes dictaban las reglas, quienes establecían que era justo y que no, quien merecía apoyo y quien debía arreglársela sola. Ahora, por primera vez, estaban en el lado contrario, esperando una respuesta que solo yo podía darles. Mientras tanto, hice mis propias averiguaciones. Sabía que la situación económica de mis padres no era la misma que antes, pero necesitaba conocer los detalles. A través de contactos, supe que sus deudas eran más graves de lo que habían insinuado. Lo que en un principio parecía una simple necesidad de liquidez era, en realidad, un problema financiero que los estaba asfixiando. Habían acumulado préstamos, vendido otras propiedades y, aún así, seguían en números rojos. Su estabilidad se había sostenido durante años gracias a los constantes rescates que hacían por mi hermano, confiando en que eventualmente él saldría adelante y podría devolverles todo lo que le habían dado. Pero ese día nunca llegó. Mi hermano, fiel a su naturaleza irresponsable, había agotado todos sus recursos, tanto propios como ajenos. Sus intentos de emprendimiento fueron fracasos consecutivos, cada uno más costoso que el anterior. La cantidad de dinero que mis padres le entregaron con la esperanza de verlo triunfar era absurdamente alta, y ahora, al borde del colapso financiero, no tenían a quien más recurrir. En ese punto, la casa familiar se había convertido en su último recurso, el único activo de valor que les quedaba para salvarse de la ruina total. No respondí de inmediato. De vez en cuando, mi madre me enviaba mensajes preguntando si ya había pensado en su oferta, tratando de sonar casual, como si fuera una simple decisión inmobiliaria sin mayor importancia. Ignoré la mayoría de sus intentos de contacto hasta que, finalmente, recibí una llamada de mi padre. Su tono era diferente esta vez, sin la prepotencia de siempre, sin la seguridad con la que solía dirigirse a mí. No hubo preámbulos, no hubo discursos sobre la familia ni intentos de manipulación emocional. Simplemente dijo que era urgente, que debía ir a la casa cuanto antes porque no podían esperar más. Cuando llegué, encontré a mis padres con rostros tensos, sentados en la sala como si estuvieran esperando un veredicto. Mi madre intentó una sonrisa forzada, pero se notaba la impaciencia en sus ojos. Mi padre fue directo al punto, diciendo que la situación había empeorado y que, si no tomaba la oferta, tendrían que vender la casa a alguien más. A un desconocido que probablemente la demolería o la convertiría en algo irreconocible. Hizo una pausa antes de añadir que, si realmente me importaba la familia, si aún tenía un mínimo de lealtad hacia ellos, este era el momento de demostrarlo. Era fascinante ver cómo intentaban disfrazar su desesperación bajo la apariencia de una decisión racional. Durante años, hicieron de la exclusión su norma, me hicieron saber que no era parte de sus planes a futuro, que no contaban conmigo para nada más que para llenar el espacio de una hija que jamás fue suficiente para ellos. Y ahora, con todo en ruinas, recurrían al único miembro de la familia que realmente había logrado salir adelante. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo, observé la habitación, cada rincón de aquella casa que alguna vez me hizo sentir como una extraña en mi propio hogar. Finalmente, fingí considerar su oferta, como si realmente estuviera sopesando la decisión. Les pregunté cuánto esperaban obtener por la casa, y mi madre, con una sonrisa esperanzada, mencionó una cifra completamente absurda, un precio por encima del valor real. Como si estuviera vendiendo una propiedad llena de historia y amor familiar en lugar de un activo que ahora solo representaba una carga para ellos. Me incliné hacia atrás en el sillón y, con calma, les dije que su precio era demasiado alto,
que en el mercado actual nadie pagaría tanto por una propiedad en declive. Vi cómo la esperanza en sus rostros se desmoronaba lentamente. Mi padre intentó negociar, preguntando cuánto estaba dispuesta a ofrecer. Dejé que el silencio se prolongara antes de responder con una cifra significativamente menor, lo suficiente para que aún fuera una oferta seria, pero mucho menos de lo que esperaban recibir. La reacción fue inmediata. Mi madre abrió la boca, sorprendida, y mi padre frunció el ceño, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Mi madre, en un tono casi suplicante, dijo que la casa valía mucho más, que era el hogar donde habíamos crecido, que tenía un valor sentimental que no podía reducirse a números. Mi padre, en cambio, intentó recuperar algo de su postura autoritaria, diciendo que no podían aceptar una oferta tan baja, que sería prácticamente regalar la casa. No me alteré. Simplemente les recordé que no tenían muchas opciones. Si realmente estaban tan apremiados por vender, sabían que no encontrarían otra oferta mejor. Los inversionistas pagarían aún menos, y un comprador común tardaría meses en decidirse. Yo, en cambio, podía cerrar el trato de inmediato. No había negociaciones ni margen de mejora en mi oferta. Era eso o nada. El silencio se hizo pesado. Vi la frustración en los ojos de mi padre, la impotencia en los gestos de mi madre. Sabían que tenía razón, pero aceptar significaba reconocer que ya no tenían el control, que el poder que ostentaron durante toda mi vida ahora estaba en mis manos. Mi madre intentó insistir en que tal vez mi hermano podía encontrar otra forma de ayudarlos, que aún quedaban opciones. Pero mi padre, con el rostro endurecido, la interrumpió con un simple "no hay otra opción". Actualización 3. La venganza comienza. El acuerdo se cerró unas semanas después de aquella conversación. No hubo ceremonias ni despedidas emocionales, solo la firma de los documentos y el intercambio de lo que, hasta hacía poco, ellos consideraban su bien más preciado. La casa que tanto protegieron, que siempre fue vista como el legado intocable de la familia, ahora me pertenecía. No había sido una compra cualquiera. No se trataba solo de una transacción inmobiliaria, sino de algo mucho más profundo. Había comprado la casa no porque la quisiera o porque representara algo para mí, sino porque significaba el fin de su dominio, el golpe final a su orgullo. Mis padres se vieron obligados a aceptar mi oferta porque no tenían otra opción. Aquel lugar que defendieron con tanto fervor cuando yo era una niña, asegurando que solo alguien con el derecho legítimo podría heredarlo, había terminado en mis manos bajo sus propios términos. No porque quisieran, sino porque el destino los obligó a hacerlo. El día de la firma, el notario leyó cada cláusula con la meticulosidad habitual. Observé a mis padres mientras lo escuchaban en silencio, con los rostros tensos, sin el menor rastro de la arrogancia con la que solían hablarme en el pasado. Firmaron los papeles con movimientos rígidos, como si cada trazo fuera una herida que les costaba aceptar. Cuando el notario anunció que la venta estaba oficialmente concluida, mi madre intentó sonreír, un gesto forzado que solo evidenciaba su incomodidad. Después de la firma, mi padre, en un intento final de aferrarse a lo poco que le quedaba de dignidad, me dijo con un tono que intentaba sonar neutral que esperaba que cuidara bien la casa. No pude evitar una sonrisa interna al escuchar aquello. La misma casa de la que me excluyeron sin titubear, la misma casa que nunca consideraron como una posibilidad para mí, ahora era motivo de súplica disfrazada. No respondí de inmediato. Me limité a observarlo por un instante antes de decir con la mayor calma del mundo que, por supuesto, haría lo que mejor me pareciera con ella, ahora que era de mi propiedad. Al salir de la notaría, los vi alejarse con pasos pesados, como si hubieran envejecido aún más en cuestión de minutos. Ya no eran los mismos padres que me miraban con desdén cuando era una niña, cuando aseguraban que yo no necesitaba herencia porque tenía la capacidad de hacer mi propio camino. Ahora, con el peso de la realidad aplastándolos, parecían simples sombras de lo que alguna vez fueron. Sabía que el golpe final aún estaba por venir. Comprar la casa era solo el primer paso. Lo que haría después sería lo que realmente sellaría mi venganza. Durante los siguientes días, observé cómo intentaban reajustarse a su nueva vida. Con el dinero que les di, lograron alquilar un pequeño apartamento en una zona mucho menos lujosa que la que estaban acostumbrados. No tardé en enterarme, gracias a algunos conocidos, de que les costaba adaptarse.
Ya no tenían el espacio ni la comodidad a la que estaban habituados, y el hecho de que su nueva vivienda fuera considerablemente más modesta era una herida que no podían ignorar. Pero lo más interesante de todo fue la reacción de mi hermano. No había asistido a la firma de la venta, pero cuando supo lo que había sucedido, explotó en furia. Recibí un mensaje de él unos días después, un texto breve, pero cargado de rabia, donde preguntaba cómo era posible que me hubiera quedado con la casa. Cómo había permitido que nuestros padres pasaran por semejante humillación. No respondí de inmediato. Dejé que se hundiera en su frustración antes de finalmente contestar con la misma frase que nuestros padres me dijeron incontables veces cuando pedí ayuda en el pasado: eres inteligente. Encontrarás la manera de salir adelante sin ayuda. Su reacción fue predecible. Intentó llamarme varias veces, envió más mensajes, algunos llenos de insultos, otros disfrazados de súplicas veladas. Ignoré cada uno de ellos. Sabía que para él, esto no solo significaba perder la casa familiar, sino perder la seguridad de saber que siempre tendría un lugar al cual recurrir. Durante toda su vida, mis padres le hicieron creer que el mundo siempre le daría lo que necesitara, que nunca tendría que enfrentarse a la realidad de quedarse sin recursos. Ahora, estaba enfrentando exactamente eso, y no tenía idea de cómo manejarlo. Aún no había terminado. La casa era mía, y aunque podría haberla vendido inmediatamente para completar el círculo de mi venganza, sabía que había una forma aún mejor de hacer que mi triunfo fuera absoluto. No solo se trataba de arrebatarles lo que protegieron con tanto esmero, sino de convertirlo en algo completamente ajeno a lo que alguna vez significó para ellos. Con eso en mente, comencé los trámites para remodelarla por completo. Cambié el diseño, eliminé cada rastro de lo que mis padres habían construido con tanto esmero. Derribé paredes, modernicé cada rincón, hasta que no quedara ni un vestigio de la casa que conocieron. Lo hice no solo por estética o funcionalidad, sino porque quería borrar cualquier rastro de su influencia en aquel lugar. Quería que, si alguna vez pasaban por allí, no reconocieran nada, que entendieran que lo que alguna vez fue suyo ya no existía. El día en que las remodelaciones comenzaron, recibí otra llamada de mi madre. Su voz sonaba diferente esta vez, más cansada, más vacía. Preguntó si podía pasar por la casa una última vez antes de que todo cambiara. Me dijo que entendía que ya no era suya, pero que después de tantos años viviendo allí, quería despedirse. Podría haberle dicho que sí. Podría haberle concedido ese último gesto de misericordia. Pero no lo hice. Le respondí con frialdad que no era posible, que la casa ya estaba en proceso de remodelación y que no tenía sentido aferrarse al pasado. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que ella, con un hilo de voz, respondiera con un simple entiendo. Pero sabía que no lo entendía. Y eso era precisamente lo que quería. Actualización 4. El proceso de remodelación de la casa avanzó a un ritmo constante. Cada día, los albañiles, diseñadores y arquitectos transformaban lo que una vez fue el orgullo de mis padres en algo completamente nuevo, completamente mío. No hubo ni un solo rincón que permaneciera intacto. Cada pared, cada mueble, cada vestigio del pasado fue eliminado sin la menor consideración. No dejé ni una sola huella de lo que alguna vez significó aquel lugar para mi familia. Ya no era el hogar en el que crecí, no era la fortaleza que mis padres protegieron solo para mi hermano. Ahora era un símbolo de mi triunfo, la prueba tangible de que todo lo que intentaron negarme terminó en mis manos, y que no sentía ni la más mínima nostalgia por ello. Durante ese tiempo, mis padres se mantenían en su nuevo apartamento. Sabía, por conocidos y algunas fuentes confiables, que su estilo de vida había cambiado drásticamente. No solo estaban en un espacio más pequeño, sino que ya no tenían los lujos que antes daban por sentados. Mi madre, acostumbrada a tener todo bajo control, ahora debía conformarse con un hogar modesto, sin ayuda doméstica, sin los adornos costosos que tanto le gustaban. Mi padre, por su parte, se había vuelto más callado, más distante, como si la derrota lo hubiera envejecido aún más. Pero lo que más los afectaba no era la reducción de comodidades, sino el hecho de que su hijo dorado, aquel al que habían entregado todo sin reservas, los había dejado a la deriva. La relación con mi hermano se había fracturado por completo. Después de la venta de la casa, él había intentado negociar con mis padres, prometiéndoles que encontraría una forma de ayudarlos,
pero sin ofrecer soluciones reales. Durante toda su vida, vivió con la certeza de que siempre habría alguien que lo rescatara, que las consecuencias nunca lo alcanzarían porque ellos se interpondrían entre él y el fracaso. Pero ahora, con la realidad golpeándolo de frente, no tenía nada que ofrecer. Sus negocios fallidos, sus deudas y su incapacidad para sostenerse por sí mismo lo habían convertido en un peso más para ellos. Intentaron buscar una salida. Supe que mi madre, en un acto desesperado, contactó a algunos parientes lejanos con la esperanza de que alguien los acogiera temporalmente, pero la respuesta fue fría y evasiva. La mayoría sabía cómo habían manejado la crianza de mi hermano, cómo me habían dejado a un lado mientras él lo tenía todo, y nadie quería involucrarse en su caída. Por más que quisieran disfrazar la situación como un simple contratiempo financiero, la verdad era evidente, estaban completamente solos. Un día, mientras revisaba los avances de la remodelación, recibí otra llamada de mi madre. Esta vez no hubo rodeos, no hubo intentos de ocultar la urgencia en su voz. Me dijo que las cosas estaban más complicadas de lo que imaginaban, que los gastos del nuevo apartamento eran demasiado altos, que no estaban seguros de poder sostenerse por mucho tiempo más. Intentó sonar casual cuando mencionó que, ahora que la casa ya era mía, quizá podría reconsiderar permitirles quedarse en ella por un tiempo, hasta que encontraran una mejor solución. No respondí de inmediato. Caminé lentamente por lo que antes había sido la sala de estar, ahora reducida a escombros, y sentí una satisfacción helada al imaginar sus rostros si pudieran ver lo que quedaba de su antiguo hogar. Finalmente, le dije con voz serena que eso no era posible. No solo porque la casa estaba en plena remodelación, sino porque no tenía intenciones de ofrecerles un refugio. Agregué, sin el menor rastro de compasión, que durante años me habían enseñado a salir adelante por mi cuenta, que habían insistido en que no necesitaba depender de nadie. Les estaba dando la oportunidad de demostrar cuán acertadas fueron esas palabras. Mi madre guardó silencio. Durante un segundo, pensé que había colgado, pero entonces le escuché inhalar profundamente antes de murmurar un simple entiendo. Fue la primera vez en mi vida que la escuché sin la seguridad con la que solía hablarme, sin la altivez de quien siempre se sintió superior. Los días pasaron y la situación se volvió aún más precaria para ellos. Mi hermano, incapaz de enfrentar su fracaso, decidió alejarse. Se marchó a otro estado con la excusa de que necesitaba empezar de nuevo, dejando atrás a mis padres sin el menor remordimiento. Sin la casa, sin el dinero que invirtieron en él y sin ningún otro respaldo, mis padres finalmente entendieron lo que significaba estar en la posición que yo ocupé durante toda mi vida. Cuando supe que estaban buscando un apartamento aún más barato porque ya no podían pagar el que alquilaron, sentí una satisfacción que no intenté reprimir. Era la culminación de años de injusticia, la prueba definitiva de que, al final, la vida siempre encuentra una forma de equilibrar las cuentas. Actualización final. Pasaron meses desde la última vez que tuve contacto directo con mis padres. El silencio de su parte no fue casualidad ni un acto de dignidad, sino la consecuencia inevitable de la realidad en la que se encontraban. A medida que sus problemas financieros empeoraban, su círculo social, aquel que alguna vez los rodeó por conveniencia, comenzó a desvanecerse. Las personas que antes los adulaban en reuniones y eventos familiares desaparecieron, los amigos con los que solían presumir su estabilidad económica ahora los evitaban. Poco a poco, se dieron cuenta de que sin la casa, sin la imagen de familia estable y adinerada que habían construido a lo largo de los años, no les quedaba nada. Yo, por mi parte, me aseguré de mantenerme informada de cada paso que daban. No porque sintiera alguna preocupación genuina por ellos, sino porque quería ver hasta qué punto llegaría su caída. Supe que, después de haber cambiado de apartamento una vez más, ahora vivían en un lugar diminuto, un espacio que contrastaba brutalmente con la casa espaciosa en la que pasaron décadas. No podían permitirse lujos, no podían hacer viajes, no podían mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados. Todo lo que alguna vez dieron por hecho había desaparecido, y lo más irónico era que su propia ceguera los había llevado a ese punto. Pero el verdadero golpe no llegó por su situación económica. Llegó cuando la remodelación de la casa finalizó y, por primera vez, pudieron ver lo que había hecho con ella. No hice una gran inauguración ni invité a nadie a verla. No fue necesario. Sabía que la noticia llegaría a ellos por sí sola. Y así fue. El día en que la transformación estuvo completa,
mis padres pasaron frente a la propiedad. No sé si fue por simple curiosidad o porque, en el fondo, aún no podían aceptar que ya no les pertenecía, pero lo hicieron. Y cuando se encontraron con la nueva fachada, con el diseño moderno y completamente distinto de lo que alguna vez fue su hogar, supieron que su legado había desaparecido para siempre. Supe por un vecino que mi madre se quedó de pie frente a la casa durante varios minutos, observando en silencio, sin saber cómo reaccionar. Mi padre, en cambio, simplemente desvió la mirada y siguió caminando. Ninguno de los dos se atrevió a acercarse, ni siquiera intentaron tocar la puerta. Ya no les pertenecía. Ya no eran bienvenidos. No hubo llamadas después de eso, ni intentos de contacto. Creo que, en ese momento, comprendieron que no había vuelta atrás, que jamás les daría la oportunidad de redimirse, que habían perdido no solo la casa, sino cualquier posibilidad de recuperar el control sobre mí. Sin embargo, mi hermano aún no había aprendido la lección. Unas semanas después, recibí un mensaje de él. A diferencia de los anteriores, que estaban cargados de rabia y resentimiento, este tenía un tono diferente. Me dijo que las cosas estaban difíciles y que quería saber si podía ayudarlo con un préstamo temporal, solo lo suficiente para estabilizarse. No mencionó la casa ni lo que había pasado con mis padres, como si evadir el tema hiciera que todo desapareciera. Lo ignoré durante días, dejando que sintiera el mismo abandono que yo experimenté toda mi vida. Finalmente, cuando volvió a insistir, le respondí con las mismas palabras que escuché tantas veces cuando pedí ayuda en mi infancia y juventud. Escribí que él era capaz de salir adelante solo, que siempre había sido el favorito, el que tenía todas las oportunidades en la vida, y que si las desperdició, no era mi problema. Su respuesta fue un torrente de insultos, acusaciones de ser cruel, egoísta, ingrata. Dijo que, al final, la familia era lo único que teníamos, y que no podía simplemente abandonarlo cuando más me necesitaba. No respondí. No había nada más que decir. Mis padres me enseñaron que debía valerme por mí misma, que no podía depender de nadie, que mi vida era mi responsabilidad. Durante años, usaron esas palabras para justificar el abandono, para convencerme de que no merecía lo mismo que mi hermano, que debía aprender a sobrevivir sola mientras él era protegido de todo. Ahora, esas mismas palabras les devolvían el golpe con una fuerza que nunca imaginaron. Y así, con la casa completamente transformada y con ellos hundidos en su propia desgracia, supe que mi venganza estaba completa. No hubo violencia, no hubo gritos ni confrontaciones directas. Solo justicia. Justicia por cada momento en el que me hicieron sentir que no era suficiente, por cada sacrificio que desestimaron, por cada oportunidad que negaron.